tardes. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que está pasando en el contexto nacional. Hemos invitado a tres hombres de la política para que nos den su visión de lo que está pasando hoy en el país. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Germán? Bueno, a su juicio, ¿qué pasa hoy en la Argentina? Y está en un periodo de transición, en un periodo de salir de un default que lleva años. Gracias a Dios, bueno, hemos visto, ha superado toda la expectativa, la oferta de los bonos argentinos, 67.000 millones de dólares, creo que fue la oferta por esos bonos. Eso demuestra que el mundo está viendo muy bien Argentina, que el mundo quiere invertir en Argentina. Y todo esto va a permitir, ayer que se salió oficialmente del default, va a permitir que volvamos a tener tasas lógicas, que podamos tener préstamos para invertir en infraestructura, para que la economía se reactive. Pero por supuesto que estamos en una transición que ha sido y va a ser por 30, 60 días más muy dura. Y eso también hay que ser consciente, y somos conscientes desde Cambiemos de que se está atravesando una situación dura que para mucha gente es muy duro. La inflación ha comido su salario y está costando mucho, pero bueno, la buena noticia es que estamos convencidos que la parte más dura ya pasó, y de aquí en más vamos a ver un desaceleramiento paulatino de la inflación hasta fin de año. Mario. Bueno, la verdad que creo que la mirada es distinta. Yo tengo una preocupación muy seria sobre la marcha de los acontecimientos en el país. Nosotros no estábamos en una situación de default, estábamos en medio de un proceso de renegociación de la deuda externa y habíamos alcanzado el 93% de los acreedores en un acuerdo de los años 2005-2010. Y ahora con una parte de ese 7% restante se acuerda a un valor y a una tasa de interés realmente preocupante y prácticamente impuesta bajo presión, bajo extorsión, de una combinación perversa de los fondos buitre, de los fondos que viven de la carroña financiera internacional con la justicia americana, que fueron condenadas por las Naciones Unidas, el propio presidente Obama. Pero creo con preocupación de que nosotros no estamos más que abriendo una puerta muy peligrosa, de muchísimo riesgo, que es que ese 93% que acordó un modo de renegociar la deuda con nuestro país, venga a exigir ahora, con el famoso concepto del pari passu, con las condiciones con las cuales se está pagando a estos tres fondos, con las condiciones de más de 5 veces el valor de cada título y con una tasa de interés realmente usuraria. Doctor. La única verdad es la realidad, decía el general Perón, y realmente coincido con Mario de que se estaba precisamente en un proceso de desendeudamiento que hasta el más necio, hasta el más obtuso, tiene necesariamente que reconocer que fue muy exitoso, no solo por los porcentajes de consenso alcanzado o de acuerdo con los acreedores, que se llegó al 93%, restando solamente, ¿no es cierto?, este 7% que después hizo toda una serie de planteos y demás. Más allá, ¿no es cierto?, de esa circunstancia está el hecho de que nuestra microeconomía era verdaderamente el sostén de toda la actividad que se desarrollaba a lo largo y a lo ancho del país, especialmente en términos de obra pública, que floreció en nuestra patria, especialmente, ¿no es cierto?, en nuestra provincia. Podemos dar un ejemplo casi paradigmático, como que se llegó a construir incluso una ciudad sin necesidad de endeudarnos con crédito extranjero, como lo fue precisamente Lomas de Tafí. Una ciudad se construyó. Más allá, ¿no es cierto?, de las más de 250 escuelas, de los 4 o 5 hospitales, de aquellos que incluso tienen equipamiento y tecnología de punta o de avanzada. Pero bueno, volviendo, digamos, al concepto de Mario, realmente creo que se está abriendo una brecha muy, pero muy peligrosa,
no solamente por el tema del par impaso de la cláusula rebus sic stantibus, o sea, en definitiva las condiciones de igualdad ante los acreedores, sino también, digamos, por aquellas circunstancias de que nuestra historia, y esto ya de manera empírica, nos ha dicho que todas estas aventuras de colocar bonos siempre terminaron mal. Si no, recordemos lo que pasó con el famoso blindaje por un lado, con el mega canje por el otro, todas esas experiencias que terminaron verdaderamente siendo nefastas para nuestro país. Doctor, ¿usted qué plantea? No, a ver, yo creo que son perspectivas y vistas de la realidad totalmente distintas, la verdad que totalmente distintas. A ver, yo no creo que acá se haya hecho obra pública, está bien, se hizo obra pública, pero la realidad es que, y esto no pasó en los 4 meses que el gobierno Cambiemos, tenemos los municipios y la ciudad dinamitadas, no se puede circular, no tenemos rutas, no tenemos infraestructura. No ha sido exitoso la salida del default, porque hemos seguido en default, y no importa que nosotros consideremos no default, el mundo nos considera en default. No importa si técnicamente o no estábamos embargados y la principal economía del mundo nos tenía fuera de su mapa. Bueno, hoy hemos vuelto a insertarnos, y esto es, digamos, por decir, independientemente de la visión que pueda tener uno u otro, es como nos ve el mundo. Para el mundo estábamos en default, a la Argentina no venían inversiones, y acá no es que nos estamos endeudando. Esta emisión de bonos es para pagar una deuda anterior, es decir, estamos refinanciando la deuda, ¿ok? Y hay un pequeño porcentaje, se emiten más bonos de lo que es para el pago, que está muy bien endeudarse. El problema es, ver, la deuda puede ser buena o puede ser mala, eso depende de cuál sea el destino. Si vamos a destinar esta plata a pagar gastos, va a ser malo. Ahora, si esa plata la destinamos a aumentar producción e infraestructura, va a ser bueno. Entonces todo depende con qué responsabilidad de aquí en más el gobierno administra esos fondos. Creo que eso va a ser clave. Correcto. Yo la verdad que comparto este concepto de Alberto. Lo que creo que vale la pena participar y comentar y compartir con la gente es que Argentina, más allá de las miradas políticas de cada uno de nosotros, tiene una posición privilegiada en materia de la relación ahorro-producto bruto interno. Argentina, como los países desarrollados, como los países del primer mundo, hoy tiene una capacidad de ahorro con capacidad de disposición de recursos equivalente al 23% del PBI. Y esto significa, traducido a la actividad económica, esto que se plantea de la reactivación económica, que con la capacidad de recursos que tiene la Argentina nosotros podemos echar a andar la actividad económica y no necesariamente tenemos que endeudarnos en estas condiciones nuevamente con los acreedores externos, en los mismos acreedores con los cuales en algún momento el conjunto de los argentinos acompañamos la decisión de ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Porque de la colocación de los bonos que se hicieron y que hoy se están pagando a partir de las 11 de la mañana, hora argentina, en el orden del MHL, Aurelio, el 94% de las colocaciones no fueron del mundo que invirtió en la Argentina, fue de Wall Street. Wall Street se hicieron las operaciones a través del Banco de Nueva York, del Bank of America, que han hecho en el mismo centro del poder financiero internacional las operaciones, no porque el mundo nos reconozca en mejores condiciones, sino que pasó a ser, como bien lo dijo el ministro de Economía, muchachos, aprovechen que con esta tasa es para que la disfruten. Precisamente, yo veo una contradicción intrínseca en toda esta cuestión, porque resulta que ahora celebramos precisamente que Argentina tenga tanta receptividad, que exista tanta predisposición por comprar nuestros bonos, etcétera. El ministro de Economía, ¿no es cierto?, casi con voz melandrosa, ¿no es cierto?, como si estuviese en un velorio prácticamente, efectivamente dijo, bueno, dice, sabemos que estamos pagando a la usura internacional, a la peor carroña del mundo financiero, etcétera, y el mismo Paul Singer, ¿no es cierto?, con bombos y platillos, lo cual mereció precisamente una primera plana de todos los diarios del mundo, salió a decir, Mauricio Macri es el campeón mundial de la economía porque fue capaz de cambiar el rumbo de la misma en su país. Sí. Entonces, eso a mí me preocupa realmente sobremanera. A ver, yo no quiero decir que Néstor Kirchner terminó de pagar en términos de infraestructura las autopistas de Cachatore.
O sea, Néstor Kirchner fue quien terminó de pagar, ¿no es cierto?, las autopistas aquellas que se hicieron con el dólar barato, cuando también se colocaron dólares y se la obligó a Argentina a que celebrara el Mundial, ¿no es cierto?, del 78. Y mira dónde me remonto. Entonces... Un segundo, sí. Lo que diría Germán es que en función de lo que la gente le interesa, porque por ahí suena como un tema de especialistas, un tema muy general, demasiado abstracto. ¿Qué le decimos al vecino? El vecino, exacto. La preocupación que hoy está la gente. A ver, hoy lo que se está planteando es que en los primeros 120, 140 días de gobierno, que es muy difícil de definir de manera categórica, pero sí marca una tendencia preocupante, que es lo que hoy la propia Unión Industrial Argentina ha planteado. Caída del empleo, recesión económica, hay un proceso, la verdad, ya no digo de enfriamiento, hay una economía en congelamiento, con lo cual a nosotros nos preocupa que pensar en un proceso de reactivación económica por este camino, con estas medidas que se adoptaron, lo que se va a hacer es profundizar y agudizar. Por eso la preocupación de la gente en cuanto al salario, en cuanto a los precios, a la inflación, a la suba del dólar, al propio poder adquisitivo del salario, pasa a ser el tema central. Este tema de la deuda externa tiene que ver con esto. No, vuelvo a decir, creo que tengo una mirada totalmente distinta, creo que se está cumpliendo con todo lo que se prometió. Inclusive, a ver, lo mismo que decían que no se podía salir del cepo, que la devaluación, tenemos un dólar que está a los mismos valores que cuando asumió Mauricio Macri. Es decir, en 120 días el dólar no se movió y está por abajo del dólar real que tenía el gobierno kirchnerista, porque no nos mientamos que acá se devaluó. Acá se blanqueó la cotización del dólar. Se blanqueó la cotización del dólar. No hubo ninguna devaluación. Y la inflación es un invento kirchnerista, no es de Cambiemos. La inflación... Sí, un minuto, pero no hace falta levantar la voz y lo mismo lo vamos a escuchar. A ver, uno se apasiona. Y realmente todos estos conceptos en su conjunto terminan, digamos, constituyendo una suerte de cortina de humo. Y digo una cortina de humo porque vuelvo al concepto inicial de que la única verdad es la realidad, aun cuando eche mano, ¿no es cierto?, a una verdad justicialista y eche mano a un axioma, ¿no es cierto?, para el peronismo. Acá nosotros vimos cómo, en virtud solamente de una promesa de campaña, al día siguiente de asumir Mauricio Macri, de una manera totalmente inoportuna, porque en los actos de gobierno tiene que haber oportunidad, mérito y conveniencia, de manera totalmente inoportuna, ¿no es cierto?, hizo una quita en cuanto a retenciones a dos sectores de la economía concentrada que podrían haber esperado 120, 180 días. Después salió, ¿no es cierto?, del cepo del dólar, siendo que esperaba hasta el 23 de marzo y no se producía esta suerte de hecatombe cuasi judicial a través de la cual, ¿no es cierto?, un juez corrupto, ¿no es cierto?, como lo es Donadío, terminó procesando o imputando en todo caso a Cristina Kirchner, que no dudo que va a terminar procesada y probablemente presa. Decir que la economía tucumana, que la economía del NOA, que el pequeño productor tucumano, santiagueño, podía esperar 120 días para que le quiten la retención, es tener un desconocimiento absoluto de la realidad que está atravesando el productor del NOA. Que hoy, con la quita de las retenciones, hoy hablaba con productores de Salta, hoy con la quita de las retenciones, lo mismo va a tener pérdida este año el productor del NOA. Mario, yo la verdad que creo que hay que ser absolutamente honestos con la gente. Después nosotros tendremos la oportunidad, pero no se dijo todo lo que se iba a hacer. Y el propio asesor del presidente le dijo, no digan todo lo que van a hacer porque no lo van a votar. Hay un video donde Macri en el debate con Scioli dice, no va a haber devaluación. Y aplicó un 50% de devaluación que impactó en los ingresos de la gente y afectó el nivel de vida de la población. Haber aplicado de la manera salvaje en que se aplicó el tarifazo es, en definitiva, sepultarlo
al trabajador y cualquier otra variable que se pretenda utilizar para hacer una ponderación de la valoración relativa de sus ingresos, como por ejemplo los precios de la canasta básica, ya pasa a ser absolutamente secundario, en virtud de que las tarifas en definitiva le terminan comiendo todo el salario del trabajador. Segundo para el final. No, y con respecto al tarifazo, la realidad es que aquí antes se subsidiaba a la empresa, pagaban todo barato. Hoy el tarifazo gradualmente. Hoy se está subsidiando al que no puede y existe una tarifa social para aquella persona que tiene problemas o que su ingreso no le permiten pagar esto. Ahora, hemos dejado de subsidiar al que más tiene, como hizo el kirchnerismo. A ver, se pagaba más barato el gas, y un ejemplo que damos siempre, en un country en Buenos Aires que una garrafa social en Tucumán. Bueno, terminemos con eso. Terminemos con eso. El tema de la inflación, porque se la medía, ¿no es cierto?, en Capital Federal y no se salía, lógicamente, a los lugares periféricos, donde evidentemente los índices eran muy inferiores que a la Capital Federal. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hacemos una pausa y ya volvemos.